Hermanos y hermanas, saludos, muchas bendiciones para ustedes. Un gusto una vez más estar con ustedes aquí, continuar estudiando juntos la escritura, esperando que luego de lo que estuvimos analizando el día de ayer, este primer versículo de Segunda de Pedro, pues nos sintamos así bien impulsados para seguir estudiando juntos. Comencemos de una vez entonces con el texto. Vamos a compartirles una vez más por aquí. Porque pues ayer dejamos como a medio camino el análisis del versículo 1, entonces pues creo que sería bueno que partamos de una vez de ahí. Entonces permítame para mostrarles. Estábamos leyendo entonces, lo último que estuvimos hablando del tema de que hemos recibido una fe tan preciosa. La misma clase de fe que tienen Pedro y pues todos nuestros hermanos en la fe a lo largo del mundo. Otra frase que nos queda pendiente aquí en el versículo 1, ayer decíamos, hacíamos énfasis en esto, ¿verdad? De cómo la fe la hemos recibido. Es algo que incluso Dios nos da porque hasta eso, como seres humanos, se nos hace tan difícil. ¿Cómo ha sido posible que nosotros podamos llegar a creer en Jesús? Poder tener acceso a toda esta certeza, a todo lo de lo que tenemos certeza. Bueno, Pedro lo dice aquí, lo describe que el medio por el cual nosotros llegamos a esa fe es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el medio. ¿A cuál justicia se refiere? Bueno, primero veamos el concepto en el griego. La justicia viene del griego dikaiosune, que una definición general es lo que es recto o justo o bueno, rectitud, integridad, justicia, lo que Dios exige. También viéndolo en el otro diccionario, dikaiosune, rectitud, lo correcto, justicia. Este aspecto es muy clave, lo vamos a ver en la definición. Ser reconciliado con, estar en una buena relación con. ¿Por qué esta definición es importante? Cuando hablamos de justicia en la escritura, en el Nuevo Testamento, en este caso desde el concepto en el griego, el énfasis del concepto de justicia no es tanto como hoy entendemos de que justicia, por ejemplo, hacer justicia es hacer que alguien pague por su delito. O sea, sí, hay una parte que tiene que ver con rectitud, con que haya eh, que se respete la ley, por decirlo así. Pero en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, y esto se lo agradezco mucho a uno de los profesores que tenemos ahí en en la red de institutos bíblicos que estamos estudiando, hay un énfasis importante en el concepto de justicia, y es que no es solo hacer que se cumpla la ley, hay que enfatizar en el resultado de ese proceso. Lo más importante en el Evangelio de Jesús, lo más importante de lo que Él hizo a favor nuestro al morir por nuestros pecados, lo más importante de ello es haber sido reconciliados con Dios. De esto, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, Romanos 5:11. De hecho, todo el texto desde el versículo 6, pero no lo voy a leer todo en detalle. Dice que cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió Cristo por los impíos. Versículo, yo creo, de los que más, de mis favoritos, yo creo que es de los que más les menciono.
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. En ese instante en que Cristo murió por nosotros, nos estaba brindando justicia. Él estaba haciendo justicia, porque al pagar en la cruz por nuestra culpa, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo la ley de Dios, de que el pecado se tiene que pagar con muerte. O sea, la cruz de Cristo no es solo reflejo del amor de Dios, es también evidencia de la justicia de Dios, de que Dios no simplemente pasó por alto los pecados, no, hubo un pago por esos pecados. Cristo murió pagando por nuestros pecados. Ahora lo que les decía, esto por supuesto es fundamental, esto es algo que tiene que impactarnos de que Él, siendo inocente, siendo nosotros los más pecadores, ni siquiera conociéndolo a Él, ya Él había muerto en la cruz pagando por nuestras culpas. Eso es maravilloso y eso es algo que debe conmovernos. Pero el fruto de la justicia de Dios a través de Jesús no se queda en eso. ¿Qué sigue diciendo Pablo aquí? Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea porque, como les he dicho, me gusta que es un lenguaje más fluido. ¿Qué dice? Versículo 9, Romanos 5:9. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido, ¿qué dice? Justificados. En algún momento hemos hablado del concepto justificación, ¿verdad? Es declarar justo. Entonces, como Jesús murió en la cruz, nosotros fuimos declarados justos, no por nuestra cuenta, sino porque Él pagó nuestra cuenta. Él pagó por nosotros, haciéndonos limpios de pecado, haciéndonos inocentes delante de la ley. Lo hizo por medio, dice Pablo aquí, en su sangre. Entonces, ya habiendo sido justificados, seremos salvados del castigo por medio de Él, porque Él llevó nuestro castigo. Es también lo que dice Isaías 53, ¿verdad? Que Él llevó sobre sí el castigo por nuestro pecado. Entonces, ¿qué dice Pablo en el versículo 10? Si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él, ven, aquí está el concepto clave, reconciliados mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, ojo, lo que le estoy diciendo, o sea, no hay que quedarse en el inicio del efecto de la justicia. No solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué significa o qué implica la reconciliación? Implica que había dos partes que estaban separadas. Aquí Pablo lo dijo, ¿verdad? Nosotros éramos enemigos de Dios. Por naturaleza, todo ser humano es enemigo de Dios hasta que no sea reconciliado por medio de Cristo. Es un aspecto muy importante cuando nosotros evangelicemos. Toda persona viene en un estado automático de condena, perdición. Claro, cuando estamos hablando de un niño que no es consciente de ello, actúan pues más por los aspectos de desarrollo, ¿verdad? Es diferente cuando estamos hablando ya, cuando uno como ser humano, o sea, no hay uno solo en nosotros que cuando toma conciencia del pecado empieza a entender que hay cosas buenas y cosas malas, no hay uno solo de nosotros que automáticamente saber eso lo coloque como justo delante de Dios. Ojo eso, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces no habría necesidad de venir a Jesús. Todos necesitamos salvación porque, diciéndole en otras palabras, que es un tema más profundo, ¿verdad? El tema del pecado original. Por ejemplo, David dijo, yo
fui engendrado en pecado, yo nací en pecado. O sea que él sabía que uno desde niño no es justo delante de Dios. Necesita que sea Dios el que lo justifique, porque como sabemos, por nuestros medios, por nuestra conducta, no somos capaces de alcanzar ese nivel de justicia. Y ahí es donde entra entonces la necesidad de ser reconciliados por medio de la obra de Jesús. Él paga nuestras culpas en la cruz y eso nos hace justos delante de Dios. Y automáticamente eso implica que aquella relación que estaba rota, aquella distancia entre las dos partes, es eliminada y ahora ambas partes están juntas. Eso es lo que significa básicamente reconciliación, ¿verdad? Reconciliados. Entonces, decía antes, ¿verdad? De que ya suficientemente maravilloso es pensar de que ya no hay una culpa en nuestra contra, de que ya Dios no nos mira y mira la lista de pecados tan inmensa que teníamos cada uno de nosotros. No, ya Él no nos culpa de pecado y ya no nos va a castigar por ese pecado porque ya somos salvados por medio del castigo que Él recibió. Pero no se queda ahí. No solo es el hecho que Él no tiene nada en contra nuestra, sino es también el hecho de que la relación con Él está restaurada. ¿Cómo se siente cuando nos reconciliamos con alguien? Sobre todo cuando es alguien muy querido. Dígase el esposo o la esposa, dígase el novio, dígase un amigo muy cercano, dígase los hijos con los padres, ¿verdad? Es feo cuando uno quiere a alguien, pero hubo un problema, hubo una diferencia y hay una separación. Es feo estar así, ¿verdad? Por eso se disfruta tanto cuando hay reconciliación. Pues así deberíamos sentirnos, como dice Pablo, deberíamos sentirnos regocijados porque esa relación que estaba rota con el Dios soberano y absoluto, Señor de toda la creación, el Dios todopoderoso, santo, justo, bueno, compasivo y misericordioso, esa relación ahora ha sido reconciliada. Ya ahora tenemos una relación plena con Él. Entonces ahí es donde está ese otro matiz de la justicia que también es clave que nosotros tengamos. Que la justicia de Dios se haya cumplido por medio de Cristo es lo mejor que jamás podría habernos pasado. Por eso es que deberíamos sentirnos regocijados en Dios por nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros deberíamos sentirnos tan profundamente agradecidos con nuestro Señor Jesús porque Él es el que hizo posible esto. Amén. Así que vean que todo lo que hemos hablado solo en este concepto, ¿verdad? Justicia. Bueno, volvamos a segunda de Pedro. Entonces retomamos la idea, ¿verdad? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo hemos alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, dice Pedro. Esto que tenemos, este privilegio de ser hijos de Dios, de estar reconciliados, de pertenecer al reino celestial, de que ya en este mundo somos provistos por la presencia divina a través del Espíritu Santo, de que nunca estamos solos, de que somos amados, de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, como dice Pablo, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Poder saber eso y creerlo y que eso nos cause confianza en Dios, todo eso es únicamente posible por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí hay otro aspecto también importantísimo.
En la redacción de estas palabras hay un detalle sutil pero muy significativo que refleja la imagen que tenía Pedro acerca de Jesús y que debería ser así de nosotros. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Notemos que en la construcción gramatical a quien le está diciendo Pedro a quien le está diciendo Dios es a Jesús. Dios y Salvador son calificativos que Pedro le está dirigiendo a Jesús, a Jesucristo. Veámoslo en otras versiones para notar cómo lo ponen. Vean aquí, nueva traducción viviente. Les fue concedido debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Ven, la forma en que está escrita la oración no es que está distinguiendo entre Dios como Dios Padre y y Dios Hijo, no. Está refiriéndose a Jesús directamente como Dios y Salvador. Veamos la nueva versión internacional. Lo mismo, ¿ven? Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Veamos esta lenguaje actual. Dice Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Ven, todas las versiones hacen ver que Pedro se está dirigiendo a Jesús no solo como Salvador, que es como lo que más estamos acostumbrados a verlo, sino también como Dios. Y ya hemos hablado en algún momento que siempre es vital en este estudio, en este entender de la Trinidad, de lo que la Biblia nos habla sobre la Trinidad, es que las tres personas son Dios, es un solo Dios. Entonces, lo que hablemos de uno, también lo hemos de hablar con el otro. Si de Dios Padre estamos acostumbrados a verlo como el creador, como eterno, como poderoso, todopoderoso, también así hay que ver a Jesús. El autor de Hebreos así lo hace, ¿verdad? Cuando dice en Hebreos 1 que Él, por medio del cual fueron hechas todas las cosas, o sea, pone a Jesús como factor determinante por medio del cual todas las cosas existen. Él es el por medio del cual todo fue creado y todo se mantiene sustentado. Ese Jesús que vino aquí a morir en forma humana en la cruz es el mismo por medio del cual todo esto fue creado. No solo el árbol que vemos por la ventana, no solo las nubes que vemos en el cielo, sino el planeta entero, los planetas del sistema solar, las estrellas, millones de millones que existen. Ese Dios vino a la tierra y pagó por mis culpas en la cruz. Y bueno, aquí no lo menciona, pero igual es en cuanto al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que ha venido a morar en mí porque Jesús dijo que le convenía, que nos convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu, es el mismo Espíritu que estaba presente en la creación, es el mismo Espíritu eterno, es el mismo Espíritu soberano, sabio, que mora en mí. Ese es todo un tema valiosísimo, sobre todo en el aspecto devocional, porque realmente son ideas que deberían enriquecer nuestra devoción, nuestra admiración, nuestra gratitud de quiénes son el Padre, quiénes son el Padre, el Hijo y el Espíritu, y lo que hacen y cómo se dirigen a nosotros. Ok, entonces ahí tenemos versículo 1 y pues el versículo 2 en realidad no es algo muy complejo de entender. Es como el saludo típico también en el inicio de las cartas, lo mismo vemos en las cartas de Pablo también.
Que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y del Señor Jesús y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz, ambos son términos, eh, se cree que es una combinación, es como un saludo original de los creyentes porque combina el concepto de paz o shalom de los judíos, que hemos hablado en algún momento que shalom no es solo el hecho de que no haya conflicto, sino también es que haya plenitud, que haya satisfacción. Entonces, él desea esa clase de paz para sus lectores. Y también está el concepto gracia, que en griego es charis o charis, que aquí en el diccionario nos dice charis o charis, amabilidad, gracia, regalo, buena voluntad, favor. Eso de buena voluntad creo que lo escribe bastante bien, porque esa es la buena voluntad que Dios ha tenido para con nosotros, no por mérito alguno, sino por su bondad y su gracia, por su amor. Entonces, esa buena voluntad y esa plenitud de vida, dice Pedro, que nos sean multiplicadas. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea que el medio por el cual esa gracia y esa paz son multiplicadas en nosotros es por medio de crecer en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Vea que aquí sí hay una diferencia, ¿verdad? Hay un distintivo entre Dios y Señor Jesús. O sea que estos aspectos, digamos, de los atributos divinos, Pedro se los manejaba así, vean, bien, bien carga, porque él sabe quién es Jesús como Dios, pero también tiene una distinción entre el Dios creador y Padre y también nuestro Señor Jesús. Entonces, esta palabra de conocimiento es clave, ¿verdad? Porque a través del conocimiento o el reconocimiento es como crecemos en gracia y paz. No en el hecho que entre más yo conozca de Jesús, más gracia me va a brindar, sino más bien, entre más yo conozca a Dios, a Jesús, al Espíritu, más soy consciente de lo que se me ha dado, de lo que implica la gracia en mi vida, la gracia que ya está presente, la gracia en la que ya vivo, no una gracia que es futura. Nos espera una gracia maravillosa, sí, pero en este instante tenemos una gracia incomparable y tenemos acceso a lo que realmente es paz, plenitud, satisfacción, sentir que no nos hace falta nada, contentamiento, todo eso está detrás de esa paz y ya es nuestro todo eso por medio de Cristo. Entonces no se trata de descubrir cosas y entre más descubra, más gracia voy a sentir o más bien más gracia voy a recibir. No, entre más yo conozca a Dios, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu que mora en nosotros, más soy consciente de lo que tengo y más dichoso y regocijado puedo sentirme con ello. Pero claro, es una tarea que tenemos día con día, practicar hábitos espirituales que nos ayuden a crecer en el conocimiento de estas cosas, no en alcanzarlas, sino en conocerlas. ¿Qué les parece? Bueno, en los últimos minutos que nos quedan de esta clase voy a repasar algunas ideas que también extraigo de algunos comentarios por aquí. Entonces, vamos a ver, para no redundar en lo que ya hemos hablado. Bueno, ya hablamos del concepto de siervo. Dice que el doulos, o sea, el siervo, en el primer siglo, ayer hablábamos de que no tenía posesiones propias, lo que tenía era lo que su amo le brindaba, está incondicionalmente a su disposición, le debe incuestionable obediencia, está constantemente a su servicio. Todo eso es lo que está detrás de ser siervo de Jesucristo.
A la misma vez, apóstol es una comisión privilegiada. Hablamos de eso, ¿verdad? Ayer. Habéis alcanzado, es un regalo, implica que nosotros hemos recibido esto como un regalo de gracia completamente. Cada creyente ha recibido fe, es un don personal, es gracia de Dios. El regalo de Dios que produce iguales privilegios espirituales para todos los que la reciben. También hablamos de eso, ¿verdad? Después, la fe, esa fe viene a través de la justicia de Jesucristo. Recibimos esa vida eterna porque el Salvador nos ha atribuido justicia perfecta y con ello nos ha cubierto nuestros pecados y nos ha hecho aceptables, lo que decíamos, ¿verdad? No es solo que nos ha cubierto los pecados, sino que nos ha hecho aceptables ante Él. Conocimiento, eso es algo que quería también rescatar de aquí. Conocimiento del griego epignosis es una forma reforzada de la palabra básica que es conocimiento. O sea, conocimiento, la raíz es gnosis, pero aquí Pedro la palabra que utilizó fue epignosis. O sea, es una palabra reforzada que transmite la idea de una sabiduría plena y abundante a través del conocimiento en que participa cierto grado de entendimiento íntimo acerca de un tema en específico. Entonces, explicando eso, la sustancia de nuestra salvación es ese tipo de conocimiento racional y objetivo de Dios por medio de su palabra. La escritura, esto que estamos estudiando, es una pieza fundamental para poder alcanzar esa clase de conocimiento, que no es un simple conocimiento, no es simplemente saber cosas, sino que, según lo que decía aquí, es sabiduría. Conocer a Dios es recibir sabiduría, porque estamos hablando no de simplemente saber cosas, sino de procesarlas, es algo mucho más profundo. Entonces, Pablo a menudo usa la misma palabra en relación con la verdad divina, o sea, todo lo que tiene que ver con conocer la verdad divina, las verdades que se nos han revelado, tiene que ver con ese conocimiento. Y esta es una verdad divina que viene únicamente por medio de la revelación que Dios nos ha dado, tanto por medio de la escritura, pero nunca me gusta limitarlo solo a la escritura, porque Dios nos habla de tantas formas. El mismo Pablo dijo que por medio de la creación Él se ha dado a conocer, y también Él se nos da a conocer por medio de la iglesia, porque a través del vínculo que tenemos con los hermanos y el Espíritu que también mora en ellos, también recibimos mayor peso del conocimiento de nuestro Dios. Entonces no hay que dar por menos ni una sola de las fuentes que Dios nos da para crecer en ese conocimiento de Él. Entonces, ahí está nuestra tarea, apropiarnos de todas estas herramientas para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, con eso entonces podemos dejarlo por hoy. Espero pues haya sido entendible lo que estábamos hablando y sobre todo pues muy edificante para nuestras vidas y nuestra relación íntima con el Señor. Oramos. Gracias te damos una vez más, Padre, por tu palabra, sobre todo porque a través de ella nos recuerda los invaluables e incomparables privilegios de ser hechos hijos tuyos y de pertenecer a una esfera celestial. Todo ello únicamente por gracia, por bondad y misericordia tuya. Gracias te damos por esto y siempre pedirte una bendición especial por los hermanos y hermanas que también pues, se unen a este estudio por estos medios virtuales. Bendíceles a cada uno ahí donde se encuentre. Te oramos y agradecemos en Cristo. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas bendiciones para ustedes, para sus seres queridos. Nos vemos la próxima.